¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a este espacio Cortos Ingo para tocar temas que no pudimos tocar en el en vivo del mediodía por falta de tiempo, porque a veces creo que hay que hacer en vivos de 5 horas, porque son muchas las noticias que pasan en Ecuador y que nosotros tenemos que hablar. Pero aquí estamos. Y había una cosita que había visto desde hace unos días, incluso hoy en la mañana, con respecto al tema de Jorge Glass. Recuerden que nosotros habíamos y tenemos en el canal una entrevista con Carlos Bernal, quien fue secretario de Reconstrucción, en el tema de... también está dentro de las supuestas implicaciones por parte de la Fiscalía en el caso de Reconstrucción de Manabí y se están defendiendo. De hecho, en unos días ya deberían los jueces determinar qué es qué mismo con lo que pasa con el caso de la Reconstrucción de Manabí. Carlos Bernal nos había dicho que todo es un show, es una parafernalia, que incluso se cambió el tipo penal con respecto a Jorge Glass y al mismo Carlos Bernal, que ellos no tenían ninguna implicación en firmar ningún tipo de informe, etcétera, que se tomaron las decisiones correctas con respecto a lo que tenía que pasar en Manabí luego del terremoto del 2016. Carlos Bernal afirmaba que no hay peculado, que lo que sí hay es una persecución impresionante de la que todos hemos sido testigos. La Fiscalía no ha podido probar el peculado, no ha podido probar el peculado y además es un evidente caso de lawfare, de persecución judicial, ¿no? Para de alguna forma manipular la justicia, la están haciendo para destruir políticamente a personas que fueron parte del gobierno de Rafael Correa. Eso básicamente como una especie de resumen, ¿no? La entrevista completa con Carlos Bernal la pueden ver en este canal de Ingobernables. Por eso, antes de comenzar con el análisis, quiero decirles que pongan like, que se suscriban, que sean parte de las membresías y por favor que nos aporten el botón de gracias. Como esto no es en vivo, no le puedo decir que es en el superchat, sino en el botón de gracias, ahí abajito, aquí abajito, por aquí hay un botoncito que hay un corazoncito. Bueno, ahí nos pueden aportar y ese dinerito nos llega y nosotros podemos seguir haciendo esta labor. Y también en la cuenta del Banco de Pichincha, que se la dejo ahí en pantalla por si ustedes quieren hacerle captura y ahí nos aportan. Bueno, hace unos días Anderson Boscan en La Posta habló sobre el tema de Jorge Glass. Ustedes saben que Anderson Boscan ha tenido también opiniones muy firmes y bastante polémicas con respecto al correísmo y demás, ¿no? No es una persona que nunca ha sido correísta, nunca ha sido de izquierda, al contrario, siempre ha dado una crítica, pero es un periodista que también con el medio y con otros periodistas de La Posta han sabido investigar y saben cuándo decir las cosas, en fin. Había visto un video, vi el inicio, porque ustedes saben que a mí me gusta ver los videos con ustedes y reaccionar con ustedes. Entonces había visto un video de Anderson Boscan hablando sobre el caso Reconstrucción de Manabí. Y se los voy a colocar en este momento para ir haciendo el análisis con ustedes. Bienvenidos a Cortos Ingo. Va para allá. Reconstrucción es muy difícil de sostener en un tribunal. Es un caso, como muchos, fabricado al apuro por la doctora Salazar para cumplir políticamente. ¿Qué es el caso de Reconstrucción? Bueno, vamos paso por paso. ¿O quieren que se lo ponga completo? Vamos a escucharlo completo. Realmente no los están acusando de robar, si miras la acusación fiscal. Los están acusando de haber malutilizado los fondos en el momento de la emergencia, que es raro. Nos están diciendo estas obras se hicieron mal, no siguieron los procedimientos adecuados, terminaron generando perjuicios al Estado, no se terminaron, en fin. Es un caso flojo para la Fiscalía. Y es un caso flojo que se lo dejaron armado a Toainga. A mí me da mucha pena porque Toainga ahora le tiene que poner cara a muchos de los desastres que le dejaron ahí en Fiscalía, ¿no? Tiene que seguir adelante con un proceso que no se sostiene por sí mismo y en el que muy seguramente tendrá la facilidad de los jueces porque este es un caso eminentemente político, como lo han sido todos los que involucran a los altos mandos de la política ecuatoriana. Jorge Glass está hoy ilegalmente detenido. Su detención fue ilegal. Glass es perseguido político, Glass está preso por la fuerza de las circunstancias, sentenciado hasta con un cuerpo legal caducado. Lo que pasa es que, como esto es el Ecuador, le quieren clavar una sentencia adicional para que no salga en septiembre de este año, sino que se quede una temporada más. Híjole, yo no había visto esto. De hecho, en algún momento pensé que era inteligencia artificial.
no es inteligencia artificial, damitas y caballeros. No es inteligencia artificial, es Anderson Boscan diciendo lo que por mucho tiempo hemos dicho, y bueno, pero lo dice un periodista contrario a todo lo que tiene que ver el correísmo. Los comentarios a este video son, ustedes se pueden imaginar, un poco más y ya Anderson Boscan es el hijo putativo de Rafael Correa, porque así pasa, porque el tema de Jorge Glass siempre ha levantado bastantes pasiones, ¿verdad? Pero vamos parte por parte, porque me parece interesante lo que dice Anderson Boscan. Vamos a ir parte por parte. Es muy difícil de sostener en un tribunal. Es un caso, como muchos, fabricado al apuro por la doctora Salazar para cumplir políticamente. ¿Qué es el caso? Esta primera parte me parece importante, que es un caso fabricado, como muchos, dice Anderson Boscan, por Diana Salazar para cumplir políticamente. Como muchos otros, por ejemplo, porque hay acusaciones del caso Metástasis, casos Purgas, casos Plagas y los demás, que no tienen ningún tipo de validez penal, judicial, de lo que ustedes quieran llamar, y que, claro, está totalmente fabricado. ¿Cómo? A ver, olvídense de Metástasis, Plagas y lo demás. Influjo psíquico. Influjo psíquico, un caso totalmente preparado, una cosa que no está en los libros de ningún lado, un influjo psíquico que es además para morirse de la risa, en donde han tratado de condenar a Rafael Correa por haber incidido así en la mente de las personas, en fin. Entonces, Anderson Boscan dice que efectivamente ese es otro caso preparado por Diana Salazar para cumplir políticamente, que es un caso difícil, dice al inicio, es un caso difícil de sostener, porque claro, como no tienes pruebas, como han incluso cambiado el tipo penal, como han cambiado todo, porque no hay forma, porque Carlos Bernal incluso decía, a ver, a nuestros testigos ni siquiera le han permitido hablar, han censurado a los testigos, pero de repente salen otros testigos hablando no sé qué cosa, algo típico de la Fiscalía de Diana Salazar. Pues un caso muy difícil de sostener, pero es algo típico de la Fiscalía General del Estado de la mano de Diana Salazar, que no piensen que Diana Salazar ya se fue a Argentina y está comiendo alfajores Habana ya. No, sentado al lado de Mafalda. No. Diana Salazar todavía sigue manejando los hilos, porque además que le dieron un cargo allá en Argentina, ella sigue manejando los hilos de ahora Toainga, que más adelante le habla. Pues Toainga es un impresentable más, o sea, es una persona que lo he escuchado en algunas audiencias y, discúlpeme, pero leer incluso se le dificulta y es simplemente un secuaz de Diana Salazar. ¿Ok? Vamos por ahí. Muy difícil de sostener en un tribunal. Es un caso, como muchos, fabricado al apuro por la doctora Salazar para cumplir políticamente. ¿Qué es el caso? Cumplir políticamente, por si acaso, cumplir políticamente significa cumplir con los que durante estos 8 años han perseguido a la Revolución Ciudadana. Cumplir políticamente es cumplir con Guillermo Lasso, con Lenín Moreno y con Daniel Noboa. Porque mientras el país está destrozándose, producto de los fascistas, de asambleístas, de ADN, y producto de un presidente que nunca pasa en Ecuador, sino que se pasa farreando por todos lados, pues, ¿qué es la comidilla? ¿Qué es lo que tú le tienes que dar a la gente para que te dé el voto? Pues claro, perseguir a los de la Revolución Ciudadana. Ahí viene entonces Anderson Boscan a hablar de lo del caso de reconstrucción de Manabí. Instrucción. Realmente no los están acusando de robar, si miras la acusación. No, porque cambió el tipo penal, porque no es que se llevaron dinero, no es que se llevaron dinero, porque cambiaron todo. Fiscal. Los están acusando de haber malutilizado los fondos en el momento de la emergencia. Es raro. Mal utilizado los fondos en el momento de la emergencia. Carlos Bernal decía precisamente esto, que es como hiciste un parque, el Parque Las Vegas en Puerto Viejo, y no, pues eso no era prioridad. Eso no era prioridad. Más allá de la reconstrucción, también era la reactivación
la reactivación era importante en Manabí, sobre todo después de un terremoto. Entonces, claro, ahora lo acusan de haber construido cosas que no eran importantes. Recuerden que Carlos Bernal hasta decía que estaban metiendo acusaciones de que por qué utilizaste esta maquinaria y le pagaste por hora en vez de por metro cuadrado, cuando en un momento donde todo Manabí está hecho escombros, no puedes estar poniéndote a medir metros cuadrados cuando hay gente todavía dentro de los escombros. Pero todo esto es la locura de la Fiscalía. Sigo. Nos están diciendo estas obras se hicieron mal, no siguieron los procedimientos adecuados, terminaron generando perjuicios al Estado, no se terminaron, en fin. Es un caso flojo para la Fiscalía. Y es un caso flojo que se lo dejaron armado a Toainga. A mí me da mucha pena porque Toainga ahora le tiene que poner cara a muchos de los desastres que le dejaron. Ahí está, es un caso flojo que le dejaron a Toainga. Es un caso flojísimo que le dejaron a Toainga porque además tiene que poner la cara por toda esta desfachatez y esta cuestión absurda que el mismo Carlos Bernal decía que prácticamente es un influjo psíquico 2. Porque es como la Fiscalía decía, es que perjudicaste la fe de la gente, o sea, es influjo psíquico, empático, religioso, yo no sé, pero es un influjo de cómo vas a hacer un parque, porque no, desbarataste la fe de las personas, ¿me entienden? Esa es la acusación de la Fiscalía. Que la Fiscalía, ¿qué hace? Acusa a Carlos Bernal y a Jorge Glass de priorizar 11 proyectos que no eran urgentes ni relacionados con la emergencia del terremoto, desviando 225 millones de dólares de fondos públicos. Que ese es precisamente lo que busca la Fiscalía. La Fiscalía lo que busca es que estas personas, Carlos Bernal y Jorge Glass, estén presos 13 años y paguen 225 millones de dólares por estos 11 proyectos que no eran urgentes ni relacionados con la emergencia. Porque claro, o sea, reactivar la economía y el turismo no era emergente después de un terremoto, ¿verdad? Ahora, que algunos contratos fueron adjudicados sin este estudio técnico y vinculados, etcétera, o que constituye el delito de peculado según el Código Orgánico. O sea, todo esto se ha cambiado y la Fiscalía no ha tenido ninguna prueba, como dice Anderson Boscan, flojísimo, para poder acusar a Carlos Bernal y Jorge Glass. Han sido 5 días de audiencia entre el 17 y el 22 de junio, donde presentaron testigos y peritos, claro, los que quiere la Fiscalía, porque los testigos de parte de Carlos Bernal y Jorge Glass, algunos le han dicho que no. Algunos le han dicho que no. Ahora, todo esto está pasando porque Diana Salazar dejó sobre la mesa este tema para que Toainga, secuaz de Diana Salazar y de los gobiernos de turno, del Trujillato y demás, pueda seguir con este caso totalmente absurdo. Hay en Fiscalía, ¿no? Tiene que seguir adelante con un proceso que no se sostiene por sí mismo y en el que muy seguramente tendrá la facilidad de los jueces porque este es un caso eminentemente político. Ahora, esta parte de aquí me preocupa porque de alguna forma nosotros pensaríamos que todavía los jueces tienen esta característica de ser jueces, de ser imparcial, de escuchar las pruebas y todo lo demás, pero al parecer no, porque miren lo que dice Anderson. Ya de los jueces, porque este por sí mismo y en el que muy seguramente tendrá la facilidad de los jueces. Tendrá la facilidad de los jueces porque esto es netamente político. Quiere decir, porque ojo, la defensa fue desde ¿qué fecha dije? Del 17 al 22 de junio y el juicio culminó el 22 de junio y ahora hay que esperar al 30 de junio para que el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia diga la sentencia, ¿verdad? Diga la sentencia. Pero dice Anderson que tendrá la facilidad de los jueces porque esto es netamente político. Porque este es un caso eminentemente político, como lo han sido todos los que involucran a los altos mandos de la política ecuatoriana. Jorge. Como han sido todos los que involucran a los altos mandos de la política ecuatoriana. Claro, Anderson no lo dice directo, pero claro, se está refiriendo también a Rafael Correa. Se está refiriendo también a todos los que están en México exiliados. Se están refiriendo también a todas las personas que han sido perseguidas por la fiscal Diana Salazar y los gobiernos de turno, precisamente para desbaratar la idea de que el correísmo existe y de que puede funcionar en el país y que ellos, como fachos, puedan seguir gobernando. Eso es clarísimo, señores. Son casos de manipulación política judicial, es un caso de lawfare. Y sobre todo este de reconstrucción de Manabí. Sigo por acá. Glass está hoy ilegalmente detenido.
Señores, no lo dice Alondra Santiago, no lo dice el chochólogo, no lo dice Pilluelín, y nosotros lo hemos dicho. Lo dice Anderson Boscan, y repito esta parte. Ecuatoriano. Jorge Glass está hoy ilegalmente detenido. Ilegalmente detenido, porque además, me imagino que en la parte más amplia de su reportaje o de sus comentarios, también habla de cómo lo sacaron de la embajada mexicana. Lo sacaron, pero así cargado de la embajada mexicana, lo golpearon. Y está totalmente ilegalmente detenido porque recuerden cómo en ese tiempo se abrió de nuevo el caso, a pesar de que ha pasado muchísimo tiempo, de que no hay prueba ni nada, y la fiscal hizo todo lo posible hasta el punto de coordinar con Daniel Noboa para que sacaran a Jorge Glass de una embajada, metiéndose en una embajada de territorio mexicano para llevarse a Jorge Glass. Y dice Anderson Boscan que está ilegalmente detenido en este momento. Su detención fue ilegal. Glass es perseguido político, Glass está preso por la fuerza de las circunstancias, sentenciado hasta con un cuerpo legal caducado. Señoras y señores, o sea, a ver, lo que dice es como una cachetada para todos aquellos que seguían con la idea de que Jorge Glass es el corrupto, de que Jorge Glass no sé qué, de que... Lo está diciendo una persona que ustedes también lo siguen, que lo ven, que le habla también mucho a la derecha y demás. ¿Ok? Jorge Glass está hoy ilegalmente detenido. Su detención fue ilegal. Ilegal. Glass es perseguido político, Glass es perseguido político, dice. Preso por la fuerza de las circunstancias. Preso por la fuerza de las circunstancias. Hasta con un cuerpo legal caducado. Un cuerpo legal caducado. Perdonen que repita, porque la verdad es que yo no me lo creería. Yo pensé que era inteligencia artificial. Lo que pasa es que, como esto es el Ecuador, le quieren clavar una sentencia adicional para que no salga en septiembre de este año. Perdón. Como esto es Ecuador, le quieren clavar una sentencia adicional para que no salga en septiembre y se quede más. Como esto es Ecuador. Perfecto, ya terminamos con Anderson. Anderson, un abrazo. Como esto es Ecuador, dice Anderson Boscan. Qué pena que incluso periodistas y todos los que vivimos en Ecuador tengamos que decir, es que como es Ecuador no hay justicia. Es que como es Ecuador hay que perseguir políticamente a la gente. Es que como es Ecuador, pues tú no vas a tener ninguna garantía de salir libres. Como es Ecuador, pues los jueces van a estar comprados. Como es Ecuador, así es. Y dice Anderson Boscan, como es Ecuador no va a salir en septiembre, le van a poner por estos jueces que también están tal vez o supuestamente políticamente envueltos, pues no va a salir en septiembre y no se va a declarar su inocencia en el caso de Reconstrucción de Manabí, porque sería lo peor que le puede pasar a Daniel Noboa, lo peor que le puede pasar a Diana Salazar. Incluso en Argentina, no está tomando cafecito en Argentina, ella sigue, mira, manipulando, porque a ella también la manipulan, entonces es como una cadena. Entonces, claro, esto es lo que está sucediendo en el país. Esto es lo que sucede con el caso de Reconstrucción de Manabí, el caso de Jorge Glass. Estamos a 25 de junio, el 30 de junio los jueces tendrán que determinar y nos darán la razón o no. Pero Anderson Boscan dijo que Jorge Glass está detenido ilegalmente en un caso amañado por parte de la justicia, en un caso también que no tiene ningún tipo de prueba, en un caso que además es para morirse de la risa o llorar porque realmente es cuestionable todo lo que ha pasado, y en un caso donde no se le ha permitido a las personas acusadas hablar, a decir, a presentar testigos, y además que Jorge Glass ha presentado también un montón de pruebas de que está mal también psicológicamente, ¿verdad? Porque la verdad, lo que ha pasado a Jorge Glass en la cárcel ha sido terrible. Y el otro día yo leía a Sonia Vera, lo tengo por acá guardado, a Sonia Vera hablando de todas las cuestiones que ha pasado Jorge Glass y cómo los organismos internacionales han hablado de Jorge Glass y de su situación. Ahora, yo no solo quiero hablar de Anderson Boscan, sino quería ponerles un artículo, un fragmento nada más para que ustedes no se enojen, un fragmento de un artículo de Felipe Rodríguez, quien es abogado y que es enemigo acérrimo de todo lo que tenga que ver con el correísmo, la verdad. Felipe Rodríguez, hemos tenido algunas cuestiones en común, me parece que igual es un abogado, un muy buen abogado, pero la mayoría de las cosas nos diferenciamos mucho, sobre todo en estos aspectos que yo les voy a mencionar en este momento. Hice un artículo que los voy a compartir en este momento en pantalla. Ustedes lo van a ver. Ahí está.
Dice, con pasión por Glass, váyanse al carajo. Déjame ver si le puedo hacer zoom para que ustedes lo vean. Bueno, ahí está más o menos, ¿no? Con pasión por Glass, váyanse al carajo, dice. Y lo leo un poco con ustedes. Esta va a ser una columna larga, frontal y contundente, no apta ni para pusilánimes, ni para vagos, ni para tarúpidos, porque si algo me repugna más que la maldad humana es la capacidad de las víctimas de perder la memoria. Así que si aquí estoy es para abofetear y terminar de quebrar a los quebradizos. Desde un inicio me parece, o sea, la primera oración, porque ni siquiera es un párrafo, la primera oración está ya de repente con una actitud bastante grave, bastante fuerte, y que ya tú más o menos sabes por dónde va la cosa. Junio ha tenido imágenes y eventos y palabras. La imagen constante ha sido la de Jorge Glass en su cuarta audiencia de juzgamiento, claramente derrotado, enjuto, vulnerable, arrugado, demacrado, con la mirada perdida. A mí lo que no me gusta es cuando las personas se burlan y más que burlarse, saborean por otros que están pasándola mal. Y esta oración es básicamente eso. El evento ha sido la narrativa sobre el cuadro de depresión e ideas suicidas. Las palabras tan tristes y patéticas han sido la de cientos de víctimas de un régimen de terror pidiendo misericordia para un monstruo. Terrible. Y sobre eso vamos a hablar seriamente hoy, pues coincido con la mayoría. Yo tampoco siento placer, y jamás lo sentiría, de ver a un perverso derrotado. No lo sé, Rick. Placer no, pero tampoco pena. No sé si placer no tampoco, Felipe, porque toda esta primera parte que nosotros hemos leído aquí, se nota el placer que tuviste de escribir que una persona está pasando situaciones graves, de que se lo ve derrotado, vulnerable, arrugado, y que además el tema del suicidio y todo lo demás, ¿no? No sé si no has sentido placer, pero digamos que te creo un poco. Placer no, pero tampoco pena, porque sentir pena significa, y permítame decirlo claro, significa sentir congoja porque los villanos paguen por sus culpas, significa entristecerse porque los victimarios son derrotados, significa afligirse porque las leyes se aplican, significa lamentarse porque las miserias humanas pasan factura. Pena siento por ustedes, quienes deberían estar acongojados por blandengues, atribulados por su infinita capacidad de olvido. Y para que no olviden, yo les voy a recordar por qué no pueden dejar que la pesadumbre gobierne su raciocinio. A partir de ahí habla de algunas otras cosas que ustedes pueden seguir el artículo si así lo desean. Pero es un artículo muy triste, incluso para Felipe Rodríguez, al cual, créanme que hay cierta parte que lo aprecio muchísimo. Pero es un artículo muy triste incluso para Felipe Rodríguez. Porque esta parte de aquí cuando dice, pena siento por ustedes, me imagino que por los que defienden a Jorge Glass, me imagino que siente pena por el mismo Anderson Boscan, quien fue su cliente. Dice, quienes deberían estar acongojados por blandengues. O sea, como que somos unos debiluchos, unos blandengues, por defender lo que hay que defender, que en el caso de Reconstrucción de Manabí es simplemente un caso político y es una falsedad absoluta. Entonces, a partir de ahí lee todo esto, habla del caso de Odebrecht, en las Cortes Internacionales venceremos, y habla de son vacunadores sin munición, llevan casi 10 años amenazándonos con cortes internacionales que nunca han llegado. El mismo Felipe Rodríguez sabe que cuando se lleva un caso a las Cortes Internacionales esto demora casi toda una vida. Pero como que juega con que nos llevan amenazando y nunca ha llegado cuando las Cortes Internacionales han hablado del caso de Jorge Glass. Hoy hablan de tinta invisible y pone lo del fraude del 13 de abril. Pasaron de rayar en la extorsión a rayar en la locura. Se burla de esto. Entonces, habeas corpus, narcotráfico. Bueno, es un artículo bastante largo, acoso sexual. Imagino que hablo de la oportunista de Soledad Padilla. Tengo que decirlo así, perdónenme. Pero tengo que decirlo de esa forma. Habla de persecución de opositores y abuso de poder estatal. Y bueno, es larguísimo, ¿no? Porque se dedicó a hablar
de todo lo referente a Jorge Glass, porque en vez de comentar de cómo la Fiscalía no ha tenido ni la más mínima prueba en este caso, lo que hace es, como les dije en uno de mis en vivos, es insultar, es decir, es tener placer y es saborear lo que está pasando con Jorge Glass para no evidenciar que la Fiscalía, su fiscal Diana Salazar, cometió un error gravísimo producto de la sumisión que ha tenido con los últimos gobiernos. Lástima me dan ustedes, dices, víctimas por decisión propia. Al final la figura de Jorge Glass servirá de recordatorio de lo que no debe repetirse. Su nombre queda asociado a la corrupción rampante, a la manipulación de la justicia, a la intermediación del narcotráfico y a la soberbia del poder absoluto. Y mientras las víctimas sienten pena por esta clase de victimarios, seguirán siendo víctimas. O sea, también se mete incluso con la gente que defiende a Jorge Glass, porque sabe que en este caso no hay absolutamente nada. Pero yo voy a terminar justo porque ya no quiero hablar de este artículo, sino de lo que viene después. Es que esto de acá, su nombre queda asociado con la corrupción rampante, a la manipulación de la justicia, a la intermediación del narcotráfico y a la soberbia del poder absoluto. Y si ustedes no vieran que el titular tiene que ver con Jorge Glass, adivinen de quién creo que pudiera estar hablando este señor Felipe Rodríguez. Exactamente, de la fiscal Diana Salazar. Exactamente, de la fiscal Diana Salazar. Esto de acá, le quitas lo que él piensa de Jorge Glass o de cualquiera del correísmo y pones al final la figura de Diana Salazar, servirá de recordatorio de lo que no debe repetirse. Su nombre queda asociado a la corrupción rampante, a la manipulación de la justicia y a la intermediación del narcotráfico y a la soberbia del poder absoluto. Díganme si esto no le queda, pero fijo, como si fuera un traje mandado a hacer directamente a Diana Salazar. Entonces, a veces cuando disfrutamos y sentimos placer en hablar mal de los demás, en generar villanos donde no hay, a veces nos estamos como este meme apuntándonos a nosotros mismos, ¿verdad? Y esta oración final es básicamente el resultado de lo que ha sido Diana Salazar para el Ecuador, fiscal a la que Felipe Rodríguez siempre ha defendido. Y por eso este artículo, por eso tiene que defender a Diana Salazar, porque esto fue un caso de manipulación absoluta en contra de Jorge Glass, Carlos Bernal y el correísmo. Esto fue un caso que tenían que hacer porque la figura de Jorge Glass era bastante problemática, porque podía ser el próximo candidato. Lenín Moreno lo sabía y a los meses de llegar empezó toda la persecución de la mano de la fiscal Diana Salazar. Y por eso el nombre de ella, como dice Felipe Rodríguez, cambiándole el nombre nada más, estará siempre asociado a la corrupción rampante, a la manipulación de la justicia, a la intermediación del narcotráfico. Claro que sí. Sabemos que ninguno de los grandes capos ha sido juzgado en Ecuador, porque están a vista y paciencia, caminando incluso probablemente por la fiscalía. Y a la soberbia del poder absoluto. Ese poder absoluto que Diana Salazar ha disfrutado durante mucho tiempo, ese poder absoluto que le dio Lenín Moreno, ese poder absoluto que le dio Guillermo Lasso, ese poder absoluto que le dio Daniel Noboa y que también lo benefició, lo recompensó, lo aplaudió. Entonces, quería hablar de este tema porque también cuando habla este señor con respecto a temas de la Corte Internacional que nunca llegan, ¿no? Dice que nunca llegan y se burla de estos temas. Sonia Vera le respondió también a Felipe Rodríguez y le dijo de todo. Y voy a compartir también la pantalla de la publicación de Sonia Vera porque es bastante larga. Y aquí está Sonia Vera, que también es abogada de Jorge Glass y en este caso. Y aquí está la publicación. Y dice así, espero que lo vean, lo voy a hacer más grande. Aquí está. Dice, Felipe no escribió una... Ahí está, se ve perfecto. Felipe no escribió una columna jurídica. Escribió una pieza de propaganda para justificar la tortura, minimizar la persecución política y borrar deliberadamente 7 pronunciamientos internacionales que deslegitiman la detención de Jorge Glass. Con el tono de quien presume títulos y desprecia principios. Felipe no construye un discurso plagado de adjetivos y carente de rigor, porque la verdad que incluso aquellos que apoyan a Felipe Rodríguez y que siempre leen a Felipe Rodríguez están hoy diciendo qué feo tu artículo porque está plagado de adjetivos además terribles
y carente de rigor. Es un artículo pasional, que ojo, es una opinión, pero es totalmente pasional, disfrazado de abogado, disfrazado de profesionalismo judicial o lo que sea, ¿no? No menciona la opinión 39-2021 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, que urgió medidas alternativas a la prisión para Jorge. No menciona la resolución 69-2019 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que otorgó medidas cautelares, ni la resolución 13-2025, que las amplió y prohibió expresamente su reingreso a la Roca. No menciona la declaración de la relatora especial sobre la tortura, que alertó sobre actos de tortura y condiciones de reclusión incompatibles con la vida. No menciona que México le concedió asilo diplomático. No menciona que fue secuestrado en violación del derecho internacional. No menciona el intento de suicidio. No menciona la polifarmacia forzada, los medicamentos que ha tomado Jorge Glass y que le han dado. No menciona nada. Elige el silencio como estrategia, porque nombrar estos hechos le exigiría reconocer que el Estado ecuatoriano está en desacato, que ha violado la Convención de Viena, que ha desconocido el derecho internacional de los derechos humanos y que Jorge es hoy un rehén político, no un condenado ejemplar. Tampoco discute el fondo del caso de reconstrucción de Manabí, en donde no hay perjuicio probado, no hay contrato adjudicado y el testigo clave dijo que Jorge no intervino. Prefiere hablar de emociones, escándalos, vínculos inventados y viejas acusaciones recicladas, porque sabe que en derecho Jorge no debería estar preso y que cada día que permanece en una celda es producto del ensañamiento, no de la ley. Y continúa. Atribuye la defensa de Glass a pena, compasión o blandenguería. Pero el análisis de sentimiento en redes muestra algo distinto. La reacción popular no es por lástima, es por hartazgo, cansancio, porque se ha traspasado una línea y porque es evidente que Jorge no está preso por lo que hizo, sino por quién es. No se pide compasión, se exige legalidad, no se exige indulgencia, se exige que el Estado respete sus propias obligaciones internacionales, no se romantiza el dolor, se denuncia la tortura. Jorge no es inocente por compasión, es inocente porque no hay delito y su detención, además de ilegal, se ha vuelto incompatible con su vida. Defender su libertad no es una causa política, es una obligación jurídica y humana. Y el que no puede entender eso no es abogado, es operador del poder de turno. Felipe Rodríguez no defiende la justicia, la alquila y el precio es su silencio ante los hechos. Yo iba a agregar algo más con respecto a esto, pero ¿para qué? Cuando Sonia Vera dijo absolutamente todo. Y esta última parte me parece importante. Es una obligación jurídica y humana defender la libertad, no es una causa política. Y el que no puede entender eso no es abogado, es operador del poder de turno. Felipe Rodríguez no defiende la justicia, la alquila y el precio es su silencio ante los hechos. Silencio ante todos estos hechos que ha mencionado Sonia Vera. Porque cuando se ríe y cuando dice que no hay absolutamente nada a nivel internacional, se equivoca. Y claro, a mí me preocupa mucho que abogados de prestigio, abogados tan buenos como Felipe Rodríguez, pueda todavía hacerle un juego a una fiscal general del Estado, que probablemente ha seguido casos y que ha tenido razón y que ha trabajado bien, pero en estos han sido totalmente equivocados. Y esa es, señoras y señores, la discusión del día de hoy. Veremos hasta el día 30 de junio qué pasa con Jorge Glass. Lamentablemente tengo que decir que seguramente seguirá en la cárcel, que los jueces no tomarán realmente la decisión que deban tomar, porque como dice Anderson Boscan, esto es un caso netamente político. Probablemente los jueces estén amenazados por el gobierno de Daniel Noboa, porque si sale la figura de Jorge Glass se demuestra la inocencia y se demuestra la persecución de 8 años. Y eso es algo que no puede permitir Daniel Noboa, porque se metió en una embajada, se metió en territorio mexicano, se metió en contra de las decisiones de México y secuestró a Jorge Glass. Entonces, ustedes saben cómo va a terminar este caso. Ustedes saben que hay abogados que apoyan este caso, que apoyan a la fiscalía, como acabaron de ver. Y sin embargo, la razón, el tiempo nos dará la razón y ojalá sea pronto. Ojalá sea pronto.
Veremos qué sucede, pero eso es lo que tenía que informar, porque son datitos que se me quedan después de el en vivo y que no tengo tiempo. Así que ese es el chismecito. Ese es el chismecito ingobernable. Te cuento un chisme. Este es el chisme que te quería contar. Anderson Boscan diciendo que Jorge Glass está preso ilegalmente, que es un caso armado y sin embargo Felipe Rodríguez, quien fue su abogado, diciendo una cantidad de adjetivos vergonzosos incluso para él, vergonzosos incluso para alguien que escribe muy bien, vergonzoso incluso para alguien que dice ser abogado, no tan vergonzoso para alguien que dice defender y que siempre ha defendido a la fiscal Diana Salazar. Así que nada, eso es lo que traigo. Recuerde poner like, por favor ponga like, comparta este cortito, este chismecito cortito que les traigo y apóyenos en el botón de gracias que está ahí abajo o en la cuenta del Banco de Pichincha ahí para que hagan la captura, en la cuenta del Banco de Pichincha para seguir creciendo, para seguir haciendo este contenido, para seguir contando chisme. Si usted quiere chisme, apórtenos ahí con los likes, con los aportes en el botón de gracias y aquí en la cuenta del Banco de Pichincha. Los quiero muchísimo y nos vemos en otro Te cuento un chisme. ¡Mua! Chao.